Hola, 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 ReverQuest maníacos. Bienvenidos a un nuevo contenido aquí en ReverQuest VR, tu canal de realidad virtual aumentada y mixta. Y vamos en el día de hoy con una nueva guía, un nuevo perfil de configuración óptima para, en este caso, un juego pues que se caracteriza por ser muy exigente. Estamos hablando de un simulador de vuelo. Podríamos decir que es el simulador de vuelo en mayúsculas, tanto por las exigencias que da a la hora de poder ejecutarlo de manera correcta, como también por pues lo emblemático que es, pues que es un juego que lleva teniendo versiones desde allá los años 80 y demás. Y aparte, es uno de los pocos juegos VR que tenemos por parte de Microsoft. Estamos hablando, lógicamente, de Microsoft Flight Simulator 2020, que es la última versión disponible de este juego. Y ahora vamos a comentar, qué configuración podemos realizar en este juego para que vaya fluido. Hay que decir, en todo caso, que para que el juego vaya fluido, o al menos jugable en gran medida, tenemos que tener una gráfica bastante potente. Yo, por ejemplo, con una 3080 tengo que hacer uso de diversas herramientas, y también bajar un poco la calidad y demás en algunos aspectos para que el juego me vaya fluidito, que vaya bien, que pueda disfrutar de mis vuelos, etcétera, etcétera. Y además esta review este perfil os comunico también que estoy utilizando el mando de un mando JOTAS, concretamente el que me hizo llegar así ya a tiempo el ReverQuest maníaco Jesús Opesens, al cual nuevamente le agradezco su cortesía con este canal y conmigo. Y la verdad que se controla muy bien con este mando. Pues vamos a ver qué pasos dar para intentar sacar el máximo rendimiento, pero como digo, de Microsoft Flight Simulator 2020, pero como digo, ya de entrada tendréis que tener una tarjeta bastante potente para que el juego, con la configuración que os voy a dar, os vaya fluido. Yo recomendaría mínimo una 3070 o 3080. Por cierto, que la versión que yo estoy utilizando del juego es la versión premium, la que tiene todos los aeropuertos y todos los aviones, etcétera. Y bueno, pero que es totalmente válido esta guía también para versiones que no sean la premium, que sean por ejemplo la estándar, etcétera, etcétera. Además, la versión que yo estoy utilizando no es la de Steam, en este caso es la de Game Pass, la de Microsoft, comprada, pero es la de Game Pass. Y porque allí suelen hacer, ya lo digo de paso, ofertas bastante interesantes, tanto en en el propio servicio de Microsoft, como también en el servicio de servicios de ventas de case que son legales, donde normalmente hay ofertas, pero para la Microsoft Store, para la Game Pass Store, y para Steam no suele haber muchas ofertas. Suele ser bastante caro porque es un juego que su versión premium cuesta casi 120 euros, y ahora mismo, si no lo han cambiado, está esa versión premium a 95 euros en el Game Pass. En Steam sigue estando a ese precio. Bien. Pues vamos a ver, como digo, una gráfica. Yo la que recomiendo una 3070 mínimo, 3060 apurando mucho, pero 3070, 3080, con una 3080 podemos tener una experiencia bastante buena, y lógicamente si tenemos una serie 4000, pues lógicamente con esta configuración en teoría os debería ir perfectamente bien, ¿de acuerdo? Bien, vamos a lo que es ¿cómo se dice? Nuestro escritorio. Y en el repositorio para miembros, que ya sabéis que podíais acceder desde ya por una cantidad mínima, la cantidad mínima que YouTube nos pide para poder activar lo que es la opción de membresía. Y pues tendréis este perfil que tengo aquí abajo, Microsoft Flight Simulator 2020 OpenXR más DLL Swapper más OpenXR Toolkit, que es el pack de herramientas que os he reunido yo para que podáis aplicar esta guía sin problemas. Una vez que lo descarguéis del repositorio para miembros,
tendréis que descomprimirlo y os venís aquí. Lógicamente, antes de hacer todo esto, tendréis que comprar el juego ya sea en la Microsoft Store o en Steam, y instalarlo, que ya instalarlo se tira un buen rato, porque yo para instalar la versión premium completa tardé varias horas en instalarlo. Una vez que hayáis hecho eso, os bajáis ahora sí el pack del repositorio para miembros y lo descomprimís. Y aquí tendréis dos ficheritos o dos carpetas, DLSS Swapper y OpenXR Toolkit. El DLSS Swapper lo que nos va a permitir, como ya os he comentado en algún que otro vídeo, es poder actualizar la versión del DLSS que vamos a tener que utilizar en esta configuración para intentar obtener el mejor rendimiento. Nos vamos a este fichero dlssswapper.exe, lo ejecutamos, nos saldrá esta pantalla, le decimos que OK y ahora va a cargar los juegos disponibles. Os recuerdo que en este, que son como unos libritos, este icono, si le damos nos aparecen las distintas versiones que hay de DLSS. Os bajáis la última si es la primera vez que usáis este programa, os bajáis esta, la 3.1.11, os vais al mando una vez que lo hayáis hecho y aquí os aparecen los juegos que tengáis instalados, sean de forma oficial, y os aparecerá el DLSS, la versión que tenéis instalada. Normalmente Microsoft Flight Simulator estará a 2.1. no sé cuántos. ¿Cómo lo actualizamos? Pues le damos aquí y una vez que antes habéis descargado la versión última, os aparecerá aquí arriba, le damos, la mantenemos pulsada y le damos a Swap. Y automáticamente ya os aparecerá la 3.1.11.0, que es la última versión disponible. ¿Qué conseguimos con esto? Como os estoy comentando, pues conseguimos que la versión de DLSS que va a utilizar Microsoft Flight Simulator a partir de ahora será la más optimizada y la que nos va a dar mejor rendimiento de FPS, etcétera. Que unido a toda la demás configuración que os voy a compartir, pues nos dará un resultado de rendimiento bastante bueno, ¿de acuerdo? Una vez que hemos acabado, que ya tenemos aquí el 3.1.11.0, cerramos esta aplicación y ya podemos pasar al punto 2. ¿Cuál sería el punto 2? El OpenXR Toolkit. El que lo tenga ya instalado, pues no tendría que hacer nada. Y a la fecha de esta guía o de este perfil, esta es la última versión de OpenXR Toolkit disponible. Le damos un doble clic, lo instalamos normalmente. Bueno, yo ya lo tengo instalado, por eso me dice lo de reparar y demás. Y una vez instalado, que no tiene más complicación, pues pasamos al siguiente paso, que será ya prácticamente entrar en el juego. Recuerdo, como siempre hago a estas alturas, que aquí os saldrá cuando instaléis OpenXR Toolkit esta carita sonriente de color púrpura, le dais un doble clic, le decís, a ver, para poder darle a esto, para que continúe, a ver, ahora sí, le damos un sí, y ya una vez que hemos cargado lo que es la interfaz de control del OpenXR Toolkit, fijaros, siempre llamo la atención de esta opción con el up, left, open, down y right, que por defecto vendrá con una combinación de teclas, control más una tecla que marquéis aquí. Yo os recomiendo que cambiéis estas teclas, yo las tengo en el pad numérico, y le quitéis lo de la combinación de teclas, porque esto, una vez que estemos dentro de la VR, es bastante complicado de manejar. Poner unas teclas que sepáis que van a funcionaros. Up es arriba, left izquierda, el 2 en este caso mío sería para abrir la interfaz y para ir hacia abajo y para ir hacia la derecha, ¿de acuerdo? Yo esto es lo que os recomiendo, y F12 para tomar una captura si queréis, ¿vale? Para que bueno, pues para que no os dé ningún tipo de problema, para que no andéis trasteando con el teclado, que es bastante complejo de sacar la interfaz con combinaciones de teclas cuando tenemos el visor puesto. Bien, una vez hecho eso, si queremos, cerramos el panel, lo cerramos y ya estaríamos preparados para ejecutar el juego y, bueno, pues dar la configuración que tendríamos que tener durante el juego. Para ello yo voy a abrir mi cuenta de Game Pass, que es donde yo tengo comprado el juego, y le voy a dar a Microsoft Flight Simulator y le voy a dar directamente a jugar.
empezará a cargar. Tened en cuenta que la versión para el que no tenga este juego, se esté planteando comprarlo a partir de esta guía que va a haber y demás, tened en cuenta que bueno, que en principio el juego se va a iniciar en modo, digamos así, modo pantalla. Y para entrar en el modo de VR, que ahora lo veremos, control tabulador. Le damos a la combinación control tabulador y ya estaremos dentro de la VR. Bueno, como el proceso de carga del juego tarda un poquito, ahora nos vemos una vez que ya tengamos el juego cargado, ¿de acuerdo? Venga, hasta ahora, ReverQuest maníacos. Bien, ReverQuest maníacos, pues como veis ya estamos en lo que es la página principal del juego, y lo primero que tenemos que hacer, como pone aquí abajo, para entrar y salir del modo VR es hacer la combinación de teclas control más tabulador. Ya estamos entrando en la versión VR, ya estamos aquí. Y ya con el mando podemos empezar a manejar. Vamos a ir primero a las opciones para que veáis qué es lo que tengo yo puesto para que el juego me vaya con buen rendimiento. Bueno, pues aquí tenemos las opciones de VR. Tenemos el anti-aliasing en NVIDIA DLSS Super Resolution en modo calidad. El AMD Fidelity FX Sharpening lo tengo reducido al mínimo porque algo de rendimiento consume, y ya vamos a activar ahora a continuación lo que es esto mismo, pero de OpenXR Toolkit, con lo cual aquí lo he desconectado. Modo de reproyección lo desactivamos, escala del mundo lo dejamos a 100, NVIDIA Reflex de baja latencia lo desactivamos, y la calidad de renderizado la tengo en personalizado. Normalmente yo he elegido la versión alta porque en ultra a mí no me va correctamente, pero yo la alta la he personalizado un poco. Hay cuestiones que, si veis a lo mejor que al tener una 3070, por ejemplo, una 3060, os va peor de lo que me va a mí, pues tendréis que toquetear alguna cosa de esta, ponerla en medio o lo que sea. A mí con esta configuración me va bastante bien. Tenemos nivel de detalle del terreno a 100, caché previa lo tengo en alto, datos vectoriales alto, edificios alto, árboles alto, césped y arbustos en alto, nivel de detalle de los objetos en 100, nubes volumétricas en alto. Aquí esto es importante, resolución de textura en ultra, si veis que en ultra nos va bien lo bajáis a alta, pero si lo podéis poner en ultra es mucho mejor porque es lo que nos va a permitir tener una mejor calidad cuando vemos a la distancia. El hecho de que las texturas estén en ultra, en la máxima calidad, aunque el resto esté en alta. Filtrado anisotrópico se os pondrá en 8, yo lo he subido a 16 porque tiene muy poco impacto en el rendimiento. Sobre muestreo de textura lo tengo un 4x4, síntesis de textura en alto, oleaje del agua en alto, proyección de sombras 1536, sombras del terreno 512, sombras de contacto alta, efectos en el parabrisas alta, oclusión ambiental le he puesto en media porque esto consume bastante, incluso lo podéis poner en baja si os da mucha tarea el tema, porque tampoco lo vamos a notar tanto cuando estamos volando y sin embargo va a influir mucho en el rendimiento. Yo lo tengo puesto en medio. Reflejos de mapa de cubos 192, reflejo de marcha de rayos alta, ejes de luz alta, floración activado y frecuencia de actualización de la cabina de cristal baja. Vale, con esta configuración que os acabo de mencionar, el juego os debería rendir bastante bien, en principio. Vamos a hacer alguna prueba para que comprobemos si estos valores realmente nos van a dar un buen rendimiento o no, como yo os acabo de comentar. Nos vamos a las actividades para hacer las pruebas y voy a los vuelos introductorios, que son vuelos que te ofrece el propio programa para ir probando, para ir alucinando un poco, porque el juego es bastante alucinante. Bien, vamos a ir primero con un escenario que es más exigente, como por ejemplo el de Nueva York. Por cierto, que aquí debajo, para los que tenéis Premium y demás, tenéis más vuelos que podéis descargar y demás, que yo todavía no los tengo descargados.
pero este de Nueva York, que son los que vienen por defecto, sí. Así que le vamos a dar a Nueva York, que es uno de los vuelos más exigentes porque, claro, cuanto más edificios haya a la hora de volar, más edificios más grandes, etcétera, etcétera, pues más va a exigir el juego de nuestra tarjeta gráfica y demás. Por cierto, se me ha olvidado una cosa que ahora os comentaré. Una vez que entremos os lo comento, que es la configuración de OpenXR Toolkit. Además de la configuración del juego que ya hemos visto, también hay que configurar alguna cosa en OpenXR Toolkit que va a ser vital para que el juego nos vaya correctamente. Vamos a esperar a entrar en la parte del avión y ahora os comento. Bueno, ya estamos aquí en el avión. Le vamos a dar a la tecla 2 en mi caso para sacarlo de OpenXR Toolkit, ahí lo veis, y mostraros la configuración que tengo. Como veis, tengo en Upscaling Sharpen y lo tengo en CAS a un 70%, que es la nitidez que a mí me parece satisfactoria. Physics Foveated Rendering, como yo estoy utilizando a LVR, lo tengo desconectado. Si estáis utilizando Virtual Desktop o cualquier otro, podéis activarlo si queréis. El Turbo Mode, muy importante que esté en on, porque nos va a ayudar a que el juego vaya mucho mejor, más fluido. Y en este apartado ya no tendríamos que tocar nada más. En apariencia tampoco, en otros juegos sí lo he tocado, pero aquí no considero que sea necesario. Ni inputs, ni sistema, ni nada más. Simplemente el Upscaling en CAS al 70%, el Turbo Mode en on y Physics Foveated Rendering en caso de que no estéis utilizando a LVR, ¿de acuerdo? Bien, pues una vez visto esto, vamos a ver qué tal va la cosa. Bueno, pues aquí veis, estoy como os he dicho al principio, manejándolo con el mando de mi amigo Jesús Opesens. Como veis, el juego va extraordinariamente fluido. Podemos mover la cabeza sin que apenas pueden surgiros sobre todo en escenarios más exigentes como este, pueden surgiros pequeñas rayas negras a un lado a la hora de girar la cabeza. ¿Veis? Como a mí me está pasando ahora mismo, sobre todo en este escenario más exigente. Bueno, a ver si no me estrello. Pero lo que sí quiero que notéis es que el juego va perfectamente fluido y podéis tener un vuelo, incluso en un escenario exigente, bastante fluido y bastante chulo. Con esta configuración, ya digo, incluso podemos mirar a los lados, que es la cosa más conflictiva de este juego, sin que apenas aparezcan barras negras. Es posible que aparezcan barras negras en algún momento y sobre todo en este tipo de escenario tan exigente. Vamos a cambiar a modo de cabina. Aquí estamos a modo de cabina, ya dentro del avión, y como veis el juego sigue yendo perfectamente fluido en comparación a cómo iría si no hubiéramos utilizado todas las configuraciones que yo os he compartido en este vídeo. Como vemos también, la nitidez a la distancia es bastante buena. Tened en cuenta que yo, como siempre suelo hacer, estoy funcionando con una conexión wifi, lo cual en cierta manera da más mérito a la configuración que estamos obteniendo, a la fluidez que obtenemos, etcétera. Ahora después veremos un vuelo en un escenario un poco menos exigente y veréis cómo el juego va aún más fluido, pero que en este escenario, fijaos también, por ejemplo, el panel del avión, lo bien que se ve, que podemos casi leer acercándonos un poco las letras esta de Warning, Assured, Atoll, Contaminants, etcétera. Todo se ve con una nitidez extraordinaria. El juego se mueve muy fluido y ya os digo que el único inconveniente que podéis encontrar en algún momento es el hecho de que al mover la cabeza hacia los lados os pueda aparecer, sobre todo cuando hay mucha carga gráfica, muchos edificios, etcétera, os puedan aparecer muy brevemente unas barras negras muy breves, muy esporádicas, que puedan molestar un poco, pero en general la experiencia es totalmente buena y correcta y disfrutable, eso os lo aseguro. En todo caso, ya lógicamente esto, como os he dicho, estoy con una 3080
Y lógicamente, pues si tenéis una serie 4000 con esta configuración, pues ya os va a ir de fábula. Si tenéis una 3090, probablemente os vaya incluso un poco mejor que a mí. Pero ya que el juego se mueva como os estoy mostrando, este juego que es tan exigente, porque es uno de los simuladores de vuelo más exigentes que hay a día de hoy, se mueva con esta suavidad, digamos así. Vamos a darle caña al avión. Pues la verdad es que es bastante, para estar bastante contento. Lógicamente, pues si tenéis una tarjeta gráfica inferior, pues como he dicho antes, probablemente tengáis que bajar alguna de las calidades del juego, en vez de alta ponerla en media y cosas así. Pero eso ya tendréis que verlo vosotros, ya teniendo esta configuración de base, que como digo, además tened en cuenta también que al estar grabando el vídeo, como siempre digo, el juego no va totalmente fluido como debería ir cuando no se está grabando. Por tanto, pues con más razón, fijaos ahí que estoy mirando abajo y se ve todo perfectamente, va todo fluido, estoy moviendo el avión con una fluidez extraordinaria, a pesar, como digo, vamos a dar la vuelta, a pesar, como digo, de estar en un escenario que ya os comento que es bastante exigente por la gran cantidad de edificios, y sobre todo edificios grandes, edificios notorios que tenemos. Bueno, vamos a darnos una pasadita por la Estatua de la Libertad y cambiamos de escenario para que veáis también un escenario un poquito menos exigente, para que veáis también que el juego incluso puede llegar a ir incluso más fluido en ese escenario exigente. Por cierto, que también os pido, ahí tenemos la Estatua de la Libertad, os recomiendo encarecidamente que utilicéis para simuladores. Yo no lo utilizaba desde hace tiempo, pero usar un JAS para manejar los aviones, o en Star Wars Squadrons, etcétera, cambia totalmente el juego, es una cosa bastante alucinante. Por tanto, os recomiendo que compréis un JAS, el que yo tengo, que es un Shrewmaster, el que me cedió, digamos así, nuestro querido Jesús Sopesens. Mira, ahí tenéis la Estatua de la Libertad. Ahí va. Bueno, pues ya os digo que cambia toda la experiencia de forma notable. Bueno, pues vamos a ir ahora, me voy a estrellar intencionadamente, ojo, para irnos a otro escenario un poco menos exigente, para que veáis también cómo iría en un escenario un poco menos exigente. Bien, vamos a ver a los vuelos introductorios otra vez, y vamos a elegir, por ejemplo, un vuelo por Egipto, que será el último que pongamos antes de acabar con la guía. Y veréis como aquí, como son casas más pequeñas, etcétera, pues el juego va a ir incluso mucho más fluido al no tener tanta carga gráfica, digamos, ¿no? Entonces también esto quiere decir que según el escenario que elijamos, pues el juego puede ser que vaya un pelín menos, un poco más, un poquito menos fluido, y en otros escenarios, como vais a ver pues sí vaya mucho más fluido. Fijaros la comparación cuando movemos el avión, se ve igual de fluido, se nota igual de fluido que en el caso de Nueva York, pero yo personalmente lo noto incluso cuando movemos la cabeza, la aparición de barras negras es inferior también. Vamos a entrar en la cabina, donde aquí podemos mirar a los lados, pues prácticamente sin notar ningún tipo de barra negra a los lados, que es propia, vuelvo a repetir, no os agobiéis con que vuestra tarjeta gráfica no vale, etcétera, etcétera, porque la cuestión de este juego es que es un juego muy exigente, que requiere de una tarjeta gráfica muy potente y de ciertas herramientas que hemos visto en este vídeo para que realmente vaya fluido sin ningún tipo de problema. Y por eso os digo que no os agobiéis si el juego, a lo mejor al mirar hacia un lado en un momento dado notáis una pequeña barra negra a un lado o a otro. Fijaos aquí las pirámides,
pero fijaos cómo el juego va mucho más fluido. Si antes iba fluido en Nueva York, pues aquí en Egipto va muy fluido. Notad también los efectos de la luz en el panel y todas esas cosas, todos esos detalles que también molan mucho. Y también, lógicamente, los edificios, por ejemplo, que tenemos ahí delante, que si bien, lógicamente, al estar lejos no los podemos ver con total nitidez, pero que se ven muy bien. Lógicamente, si hacéis esta configuración utilizando, en vez de wifi como estoy utilizando yo, utilizáis lo que es cable, pues probablemente el juego os vaya un poquito más fluido aún y también se vea un poquito más nítido. Pero para mí la experiencia, como yo soy amante del no cable por aquello de la comodidad y demás, a mí me compensa personalmente, esto es una opción personal lógicamente, me compensa el perder un poquito de nitidez con el hecho de no tener que tener un cable colgado de la cabeza, aunque muchos puedan decir, bueno, pero si en un simulador estás sentado y demás. Bueno, pero a mí me gusta más, lo disfruto más de esta manera, y por tanto que cada uno lógicamente elija la opción que más le guste, con la que más disfrute, pero ya por lo menos tenéis una configuración digamos así estándar de la que partir, para después cada uno, a ver si encuentro lo de, para después cada uno ahí está, me parece, miraros, ahí está lo que yo quería encontrar. Pues como digo, para que cada uno ya después, a partir de esta configuración, pues ya haga la configuración que cada uno quiera. Fijaros también que estamos volando, digamos así, bajo, vemos las casas perfectamente, movemos la cabeza prácticamente sin ningún tipo de barra negra, y el horizonte lo vemos bastante claro, que vuelvo a repetir que sí, que con el cable se vería más claro todavía. Bien, pero para mí no es una exigencia, para mí la exigencia en este juego es que vaya fluido, que yo pueda volar a gusto y que bueno, que pueda disfrutar del vuelo, lógicamente. Después, si conseguimos ver muy a lo lejos, totalmente nítido, pues mejor que mejor, pero para mí, vuelvo a repetir, no es una prioridad. Bueno, Reverquest maníacos, pues volando os dejo. Espero que la guía os sirva. Ya habéis visto que el rendimiento es, para este juego, vuelvo a repetir, muy exigente. Es un rendimiento más que notable. Y deciros que sí, que hace falta en todo caso una tarjeta potente para conseguir esta configuración y para conseguir este rendimiento, pero bueno, yo creo que vale la pena. Si os gusta la simulación de vuelo y demás, es un juego que hay que tener sí o sí, y es muy disfrutable. Además es un juego de vuelos tranquilos, no es de guerra ni nada de eso, sino de disfrutar de los paisajes, de las distintas cuestiones meteorológicas que nos encontremos, etcétera. Así que nada, Reverquest maníacos, espero que os haya gustado la guía, que os sea útil, y nos vemos pronto en más guías aquí en Reverquest VR, tu canal de realidad virtual aumentada y mixta. Chao.